¿Alguna vez ha tenido la sensación de despertar un día y darse cuenta de que ha pasado toda la vida obedeciendo, sin haber vivido de verdad? Pues fue exactamente así como me sentí el día que llamé a la puerta del convento. Mi nombre es doña Leocadia Ramírez. Tengo 78 años. Nací y viví casi toda mi vida en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Después de enterrar a mi marido, don Antonio, decidí recluirme, o al menos eso creía yo. Quería paz, quería silencio, pero lo que encontré dentro de aquellos muros me demostró que el silencio también puede ser una prisión. Pasé 50 años sirviendo, primero a mis padres, después a un hombre que me llamaba esposa, pero me trataba como a una criada. Él era el tipo de hombre que la ciudad llamaba respetable, pero era yo quien conocía el peso de su mano y el filo de sus palabras. Cuando murió, oí a mucha gente decir que debía agradecer a Dios por haber tenido un buen marido. ¿Agradecer por qué? ¿Por las noches en que dormí con miedo? ¿Por los años tragando lágrimas en la almohada? Entonces hice lo que nadie esperaba. Entré al convento de Nuestra Señora de la Esperanza, pensando que allí dentro iba a encontrar a Dios, pero lo que encontré fue la verdad. Dentro de aquellos muros fríos, vi cosas que ni en mis peores años imaginé. Las monjas, que predicaban caridad, escondían el pecado tras sus velos. Jóvenes embarazadas eran despachadas a toda prisa. Los curas venían de noche por la puerta de atrás, y la fe se usaba como una cadena para acallar a quienes sufrían. Al principio, guardé silencio junto a ellas, pero cuando vi a una novicia llorar pidiendo ayuda, algo dentro de mí se rompió. Ya había tragado demasiado. Fue entonces cuando lo denuncié todo y, como castigo, fui expulsada, llamada loca y mentirosa. Hoy vivo en un pequeño rancho en las afueras de Dolores Hidalgo. Crío gallinas, planto hierbabuena y escribo cartas a las mujeres que aún creen que nacer mujer es sinónimo de servir. La gente me llama la vieja del convento, y yo me río, porque fue allí donde finalmente encontré lo que busqué toda la vida. No a Dios en las paredes, sino el coraje dentro de mí, porque la fe, descubrí, no habita en el miedo, habita en la voz que una decide no callar más. Antes de que desvelemos los secretos que se esconden tras los muros de piedra y las oraciones susurradas, pido un instante de su atención. Si las historias de coraje y verdades redescubiertas resuenan en su alma, considere suscribirse a nuestro canal. Así, no se perderá ningún capítulo de las travesías que compartimos aquí. Travesías que, como la de doña Leocadia, demuestran que la voz más silenciosa puede ser la más poderosa. Ahora, volvamos al aire frío de aquella sala, donde una vida entera estaba a punto de ser juzgada. El aire en la sala capitular era denso y frío, cargado con el olor a cera de abeja, incienso antiguo y el silencio acusador de 3 pares de ojos fijos en ella. Doña Leocadia Ramírez, a sus 68 años, sentía el peso de cada uno de sus días en aquella silla de madera oscura, rígida e implacable como el veredicto que flotaba en el aire. Frente a ella, sentada detrás de una imponente mesa de roble, estaba la Madre Superiora, su propia hermana, Herminia. El velo blanco y el hábito negro transformaban a la mujer con quien había compartido la infancia en una figura austera e inalcanzable. El rostro de Herminia, antes familiar, era ahora una máscara de piedad fría. A la derecha de Herminia, el padre Anselmo, con su sotana impecablemente almidonada y una sonrisa que no alcanzaba los ojos, hojeaba unos papeles con una calma deliberada. Él era la autoridad, la palabra final que sellaría su destino. A la izquierda, un hombre que no conocía, el monseñor enviado por el obispado de León, mantenía una expresión de aburrimiento educado, como si el destino de una anciana fuera solo un pequeño inconveniente en su agenda celestial. Leocadia, comenzó la Madre Superiora, y la ausencia del título doña fue la primera piedra lanzada. Hemos leído su carta. Sus acusaciones son graves, gravemente equivocadas. Leocadia apretó las manos arrugadas en su regazo. Las articulaciones le dolían con la tensión. Miró a su hermana, buscando un atisbo de la niña que recogía jacarandas con ella, pero solo encontró la intransigencia de una administradora de lo sagrado. Solo escribí lo que vi, Herminia. Su voz salió más temblorosa de lo que pretendía. Escribí la verdad. El padre Anselmo carraspeó, un sonido suave que cortó el aire como una cuchilla. La verdad, señora Ramírez, dijo él, con una condescendencia aterciopelada. Puede ser algo traicionero,
especialmente para un alma enlutada y confundida. El dolor por la pérdida de su esposo, don Antonio, que en paz descanse, puede crear sombras donde solo hay luz, sombras. Así llamaba él a las jóvenes novicias llorando en los rincones, al dinero que cambiaba de manos discretamente tras la partida de familias adineradas, y a su propia presencia, una figura furtiva en los jardines del convento, bajo el manto de la noche. Leocadia sintió una ola de calor subir por su cuello. ¿Confundida? Nunca se había sentido tan lúcida en toda su vida. Con todo respeto, padre, mi luto no me ciega. Al contrario, me ha abierto los ojos, replicó, encontrando una firmeza que la sorprendió. La Madre Superiora golpeó ligeramente los dedos sobre la mesa, un gesto pequeño, pero cargado de impaciencia. Usted acusa a este santo lugar de prácticas impropias. Acusa al padre Anselmo, un hombre de fe inquebrantable, de conducta cuestionable, y a mí, su hermana, de complicidad. ¿Entiende la gravedad de esto? Está esparciendo calumnias, Leocadia. Está cometiendo un pecado de orgullo y mentira. Cada palabra era un golpe calculado. Mentira, orgullo, pecado. Las mismas palabras que su difunto esposo había usado para silenciarla durante 50 años. Miró los vitrales de la sala, que representaban a la Virgen María en tonos de azul y dorado. La luz que pasaba a través de ellos parecía fría, sin consuelo. Había venido al convento de Nuestra Señora de la Esperanza en busca de paz, un refugio del mundo que la había encogido. Pero allí, en esa sala, se dio cuenta de que solo había cambiado una jaula por otra, quizás más ornamentada, pero igualmente sofocante. No vine aquí para causar problemas, dijo ella, con la voz baja pero clara. Vine para encontrar a Dios en el silencio, pero el silencio de este lugar no es de paz, es de miedo. Lo que sucede con esas jóvenes... ¡Basta! La voz de Herminia fue un latigazo. No vamos a seguir escuchando estas fantasías. El monseñor ya ha tomado su decisión. El hombre del obispado se acomodó en su silla, hablando por fin. Su voz era monótona, desprovista de cualquier emoción. Señora Ramírez, tras una cuidadosa investigación y conversaciones con el padre Anselmo y la Madre Superiora, hemos concluido que sus alegaciones son infundadas, producto de una mente perturbada por el sufrimiento. Su presencia aquí se ha vuelto disruptiva. Lo mejor para su alma y para la paz de esta comunidad es que usted se marche. Marcharse. La palabra resonó en la sala. Expulsada, llamada loca, desacreditada por su propia hermana. Toda una vida de obediencia, de tragar palabras y sofocar sentimientos, la había llevado a ese momento. Miró el crucifijo en la pared, la figura sufriente de Cristo. Por primera vez, no sintió piedad, sino una extraña afinidad. A ella también la estaban clavando en una cruz de mentiras. Leocadia se levantó. Sus piernas temblaban, pero su columna estaba erguida. Los miró a los tres, uno por uno, al monseñor, que ya desviaba la mirada, al padre, con su sonrisa de falsa benevolencia, y por último, a Herminia, cuya expresión era una muralla impenetrable. «Que Dios se apiade de ustedes», dijo Leocadia, no como una súplica, sino como una sentencia, porque la verdad, incluso enterrada, tiene raíces, y un día florece. Se dio la vuelta y caminó hacia la pesada puerta. Cada paso era una liberación. El frío de la sala ya no la alcanzaba. Afuera, el sol de Guanajuato la esperaba. Un sol que, de repente, parecía prometer no un final, sino un comienzo. 3 meses antes, el silencio era diferente. Era el silencio de una casa que de repente se había vuelto demasiado grande. El funeral de don Antonio Ramírez había sido exactamente como él lo habría deseado, solemne, respetable y concurrido. Toda la ciudad de Irapuato había venido a presentar sus últimos respetos al hombre de bien, el próspero empresario, el pilar de la comunidad, el generoso donante de la parroquia local. Leocadia, vestida de negro de pies a cabeza, recibió el pésame con una gracia ensayada a lo largo de 5 décadas de matrimonio. Asentía, murmuraba «gracias» y mantenía una expresión de luto digno en el rostro, pero por dentro, un vacío desconcertante se había instalado. No era el dolor agudo de la pérdida que esperaba, o que todos a su alrededor asumían que sentía. Era la ausencia de peso. Durante 50 años, la presencia de Antonio había sido una fuerza constante y opresiva en su vida. Su voz grave dictaba las reglas de la casa,
Sus humores definían la atmósfera del día. Su aprobación era la medida de su valor. Ahora, el silencio que él había dejado no era pacífico, era ensordecedor, un vacío donde antes había órdenes, críticas y una vigilancia constante. Su hijo, Mateo, y su nuera Sofía intentaban llenar ese vacío con una solicitud ansiosa. «Mamá, ¿ya comió? Mamá, ¿no quiere acostarse un rato? Mamá, deje que yo me encargue de eso». La trataban como una pieza de porcelana frágil, a punto de hacerse añicos. Mateo, su único hijo, había heredado la apariencia del padre, pero afortunadamente no su temperamento. Era un hombre bueno, aunque un poco ciego a la dinámica que había definido el matrimonio de sus padres. Para él, su padre era una figura de autoridad a la que respetar, y su madre, la guardiana silenciosa del hogar. Fue Sofía, con su energía moderna y práctica, quien comenzó a redefinir los espacios de la casa. Con la mejor de las intenciones, reorganizó la cocina, cambió las pesadas cortinas de la sala por otras más ligeras e incluso sugirió pintar las paredes de un tono más alegre. «Para levantar el ánimo, suegra», decía con una sonrisa. Leocadia observaba todo pasivamente. Aquella casa, que había sido su dominio y su prisión, se estaba transformando en algo que ya no reconocía. Cada cambio, por pequeño que fuera, parecía borrar un poco más de su existencia. Se sentía como un fantasma en su propia vida, flotando por las habitaciones mientras el mundo seguía adelante sin pedirle permiso. Las palabras duras de Antonio, que la habían definido durante tanto tiempo. «Leocadia, eso no se hace así. Leocadia, qué idea tan tonta. Leocadia, cállate y escucha», todavía resonaban en su mente, pero ahora eran reemplazadas por la bondad sobreprotectora de Mateo y Sofía, que, a su manera, también la silenciaba. Una tarde, mientras estaba sentada en el patio interior, mirando la bugambilla que ella misma había plantado décadas atrás, Leocadia se dio cuenta de la abrumadora verdad. No sabía quién era sin Antonio. Él la había esculpido a su imagen y semejanza de lo que creía que era una esposa perfecta, sumisa, discreta, eficiente y, sobre todo, silenciosa. Ahora que el escultor se había ido, ¿qué quedaba de la estatua? Sentía una inmensa fatiga, un agotamiento que no provenía del cuerpo, sino del alma. El mundo de afuera, con sus colores y ruidos, le parecía agresivo. Las conversaciones, las decisiones, las pequeñas tareas del día a día, todo exigía una energía que no poseía. Lo que deseaba era un lugar donde el silencio no fuera un vacío, sino una presencia. Un lugar donde no necesitara hacer nada para nadie, ni esposa, ni madre, ni suegra, simplemente ella. Y en ese anhelo de anulación surgió un recuerdo antiguo, la imagen de su hermana, Herminia, vestida con el hábito, el día en que se convirtió en madre superiora, con el rostro sereno enmarcado por el velo. El convento. La idea del convento brotó en su mente como una pequeña y obstinada semilla. Al principio, la descartó. Era un pensamiento drástico, quizás incluso egoísta. Abandonar a su hijo, a su nieta pequeña, la casa que había construido, pero la semilla fue regada por su creciente sensación de desubicación. Una noche, durante la cena, Sofía hablaba animadamente sobre inscribir a su nieta, la pequeña Valentina, en clases de ballet. Mateo estaba de acuerdo, sonriendo a su esposa. Eran una unidad, una familia completa. Leocadia estaba allí, en la cabecera de la mesa que antes pertenecía a Antonio, pero era una pieza de mobiliario antiguo, una reliquia de un tiempo pasado. La amaban, lo sabía, pero ya no la necesitaban. No de verdad. Esa noche no pudo dormir. La casa crujía con sonidos extraños, o quizás eran los mismos sonidos de siempre, pero ahora, sin la presencia dominante de Antonio, los oía por primera vez. Se levantó y fue al escritorio de su marido, un santuario que rara vez se atrevía a tocar. Abrió un cajón y encontró una caja de madera con cartas antiguas, entre ellas la correspondencia esporádica con Herminia. Las cartas de su hermana eran breves, formales, llenas de referencias a Dios, a la paz de la vida monástica y a sus responsabilidades como Madre Superiora del convento de Nuestra Señora de la Esperanza, en Guanajuato. Las palabras de Herminia describían un mundo de orden, rutina y propósito divino, un mundo protegido por altos muros, donde las perturbaciones de la vida secular no podían entrar. Aquí,
había escrito Herminia en una carta de Pascua. Encontramos la verdadera libertad en la obediencia a Dios. Libertad en la obediencia. La frase la intrigó. Había vivido toda una vida de obediencia a un hombre. ¿Sería diferente la obediencia a Dios? Quizás en el convento, el silencio que tanto la asustaba podría transformarse en oración, la soledad en contemplación, el vacío en paz. Era una promesa seductora. Al día siguiente, anunció su decisión a Mateo y Sofía durante el desayuno. El pan que Sofía le pasaba se detuvo a medio camino. Mateo, que leía el periódico, lo bajó lentamente. «¿Qué, mamá?», preguntó con incredulidad en su voz. «Voy a pasar un tiempo en el convento con Herminia», repitió Leocadia, con la voz más firme de lo que se sentía. «Necesito un tiempo para rezar, para encontrar mi camino». Sofía fue la primera en protestar. «Pero suegra, su casa está aquí. La necesitamos. Valentina necesita a su abuela». Mateo intervino, más cauteloso. «Mamá, ¿está segura? Es un cambio muy grande. Quizás debería hablar con un sacerdote, o tal vez tomarse unas vacaciones, ir a San Miguel de Allende, pasear». No lo entendían. Veían una huida, un acto de desesperación. Pero para Leocadia era la primera decisión verdaderamente suya en 50 años. No era una decisión sobre el color de las cortinas o el menú de la cena. Era sobre su alma. «Ya lo he decidido», dijo, y la finalidad en su tono cerró la discusión. «Necesito hacer esto. Por mí». Por primera vez en mucho tiempo, no añadió una disculpa. La semilla había germinado, y ahora nada le impediría ver qué tipo de flor o espina produciría. El viaje de Irapuato a Guanajuato fue una transición entre mundos. El coche, conducido por un Mateo silencioso y preocupado, dejó atrás las llanuras agrícolas y comenzó a subir por las sinuosas colinas que abrazaban la ciudad. Guanajuato se reveló como una salpicadura de colores vibrantes en un valle estrecho. Casas en tonos ocre, rosa, azul y verde, apiladas unas sobre otras como si hubieran brotado de la propia roca. Túneles oscuros y calles de adoquines contaban historias de siglos, pero el destino de Leocadia no era el corazón turístico y ruidoso de la ciudad. El convento de Nuestra Señora de la Esperanza se encontraba en una colina más alejada, con vistas al valle, un refugio de piedra y silencio. Cuando el coche se detuvo frente al portón de hierro forjado, Leocadia sintió un escalofrío, una mezcla de aprensión y alivio. Los muros eran altos, de una piedra antigua y manchada por el tiempo, coronados por racimos de bugambillas moradas, que se desbordaban hacia la calle, una explosión de color contra la austeridad de la piedra. El nombre del convento, Nuestra Señora de la Esperanza, estaba grabado en un arco sobre el portón. Esperanza. Era exactamente lo que había venido a buscar. Mateo apagó el motor, y el silencio que siguió fue llenado solo por el zumbido lejano de la ciudad y el susurro de las hojas al viento. «¿Estás segura, mamá?», preguntó una última vez, con la voz cargada de una preocupación genuina. Leocadia puso su mano sobre la de él. «Estaré bien, hijo mío. Es lo que necesito ahora». Salió del coche y tomó su pequeña maleta. Mateo la ayudó, y se quedaron parados un momento frente al portón. El abrazo de despedida fue rápido, pero apretado. Leocadia sintió el corazón de su hijo latir contra su pecho, un ritmo fuerte y joven. Estaba dejando atrás el mundo de los vivos, de los que aún tenían pasiones, planes y discusiones sobre clases de ballet. Después de que el coche de Mateo desapareciera en la curva de la carretera, Leocadia tiró de la cuerda de una campana antigua. El sonido grave resonó al otro lado de los muros. Tardó un poco, pero oyó el sonido de sandalias arrastrándose sobre losas de piedra y el ruido de un pesado cerrojo siendo descorrido. Una pequeña ventana en el portón se abrió, y un par de ojos curiosos la espiaron. Era una novicia joven, con un rostro redondo y mejillas sonrosadas. «Sí», la voz era tímida. «Soy Leocadia Ramírez. La Madre Superiora me está esperando». La ventana se cerró, y tras unos momentos más de espera, el gran portón de madera rechinó al abrirse. La novicia, que se presentó como Sor Inés, hizo una pequeña reverencia y la invitó a entrar. El contraste entre el exterior y el interior fue inmediato. El ajetreo colorido de Guanajuato dio paso a un patio sereno, con un jardín meticulosamente cuidado. Una fuente de piedra murmuraba en el centro, y el aire estaba perfumado con el olor a jazmín y tierra húmeda. Los corredores en arco que rodeaban el patio eran oscuros y frescos, y el único sonido era el eco de sus propios pasos.
Era un lugar de una belleza austera e imponente. Las paredes blancas, la piedra oscura del suelo, los altos techos de madera, todo hablaba de siglos de oración y reclusión. Leocadia sintió una oleada de calma. Era esto, el silencio que buscaba, un lugar donde el mundo ya no podía alcanzarla. Apenas sabía que los mayores tumultos no vienen de fuera, sino que florecen silenciosamente por dentro. Sor Inés la condujo por un pasillo largo y silencioso, pasando por puertas de madera oscura que Leocadia imaginaba que llevaban a las celdas de las monjas. Al final del pasillo había una puerta un poco más ornamentada. La novicia llamó suavemente. Una voz clara y firme respondió desde adentro. «Adelante». La oficina de la Madre Superiora era espaciosa e impecablemente ordenada. Un gran escritorio de madera dominaba el ambiente, cubierto de libros encuadernados en cuero y pilas de papeles organizados. Un crucifijo de plata colgaba en la pared detrás de la silla, y la única ventana, alta y en arco, daba a una parte más aislada del jardín. Detrás del escritorio, Herminia se levantó. El hábito negro y el almidón impecable de su velo la hacían parecer más alta y más severa de lo que Leocadia recordaba. Su rostro, aunque marcado por finas arrugas alrededor de los ojos, mantenía una cualidad atemporal, como el de una estatua. Abrió los brazos. «Leocadia, bienvenida». Leocadia fue a su encuentro y las dos se abrazaron. Fue un abrazo extraño, contenido. Leocadia sintió la rigidez del cuerpo de su hermana, la distancia creada por la tela áspera del hábito. No era el abrazo de la Herminia de su juventud, la hermana menor que se reía de sus bromas y compartía secretos bajo las sábanas. Era el abrazo de la Madre Superiora, una formalidad, un gesto de acogida institucional. Se separaron, y Herminia la examinó con una mirada que era a la vez compasiva y evaluadora. «Pareces cansada, hermana». «¿El viaje fue largo?» «Un poco», admitió Leocadia. «Pero estoy bien. Siéntate». Herminia señaló una silla frente al escritorio. «Sor Inés, traiga un poco de té de manzanilla para mi hermana». La novicia hizo una reverencia y salió apresuradamente. A solas, un silencio se instaló entre ellas. Leocadia miró el rostro de su hermana, tratando de encontrar la conexión perdida. Habían seguido caminos tan diferentes. Mientras Leocadia se casaba, criaba un hijo y administraba un hogar bajo la mirada crítica de Antonio, Herminia ascendía en la jerarquía de la vida religiosa, cambiando las complejidades de una familia por las de la administración de una comunidad de monjas. «Lamento lo de Antonio», dijo Herminia finalmente. Su voz era sincera, pero distante, como si hablara de alguien a quien apenas había conocido. Era un buen hombre. Que su alma descanse en paz. Leocadia solo asintió. Buen hombre. Era el epitafio que el mundo había elegido para Antonio. No tenía fuerzas para contradecirlo. «Me alegra que hayas decidido venir aquí», continuó la Madre Superiora, cambiando a un tono más práctico. «Un tiempo de retiro espiritual le hará bien a tu alma. Aquí encontrarás la paz que el mundo no puede ofrecer. La rutina, la oración, el trabajo, curan el corazón». Sor Inés regresó con el té, colocando la bandeja sobre la mesa con un cuidado tembloroso. Leocadia tomó la taza, el calor reconfortando sus manos frías. «Las reglas aquí son simples», explicó Herminia. «El silencio se observa la mayor parte del día. Las comidas son comunitarias, pero silenciosas, generalmente acompañadas por la lectura de textos sagrados. Están las horas canónicas de oración, a las que eres bienvenida, pero no estás obligada a asistir, y te asignaré algunas tareas ligeras, para mantener las manos y la mente ocupadas. El jardín, quizás. Siempre te gustaron las flores». Leocadia sintió una pizca de gratitud. «Gracias, Herminia. Es todo lo que quiero. Paz y simplicidad. Aquí solo eres una sierva más de Dios, Leocadia, libre de las preocupaciones del mundo». Herminia sonrió, una sonrisa pequeña y controlada. «Le pediré a Sor Inés que te lleve a tu habitación. Descansa. Mañana comienza tu nueva vida». Mientras seguía a la novicia por los pasillos, Leocadia se aferró a esas palabras. Nueva vida. Miró las gruesas paredes que la rodeaban y, por primera vez en meses, sintió una chispa de la esperanza que el nombre del convento prometía. Los días en el convento se desarrollaban con la precisión de un reloj antiguo. La vida estaba marcada por el tañido de las campanas, la campana para despertar antes del amanecer, la campana para laudes, para la misa, para el desayuno, para el trabajo, para el almuerzo, para vísperas,
para la cena y finalmente para el gran silencio de la noche. Para Leocadia, que había vivido al ritmo impredecible de los humores de un hombre, esta previsibilidad fue, al principio, un bálsamo. Su habitación, o celda, como la llamaban las monjas, era pequeña y espartana. Una cama estrecha con un colchón de paja, una pequeña mesa con una silla, una jofaina y una jarra para el agua, y un único crucifijo en la pared encalada. La ventana era alta y pequeña, permitiendo la entrada de un haz de luz, pero no la vista del mundo exterior. No había espejos. La ausencia de su propio reflejo era extraña. Era como si, poco a poco, se estuviera volviendo invisible, exactamente como había deseado. Su tarea era en el jardín de hierbas, un claustro más pequeño y aislado, bajo la supervisión de una monja anciana llamada Sor Catalina. Catalina era una mujer pequeña y encorvada, con un rostro que parecía un mapa de arrugas y ojos que brillaban con una inteligencia astuta. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como sus hierbas, secas, potentes y con un propósito específico. Leocadia pasaba las mañanas de rodillas en la tierra, arrancando malas hierbas, podando hojas de hierbabuena, romero y lavanda. El trabajo físico era una bendición. El dolor en las rodillas y en la espalda era un dolor real, tangible, que eclipsaba el dolor anónimo que cargaba en el alma, el olor de la tierra, el calor del sol en su espalda, el zumbido de las abejas. Eran sensaciones simples y honestas. El silencio era la regla. Durante el trabajo, las monjas se comunicaban por gestos, o, si era necesario, por breves susurros. En las comidas, en el gran refectorio, se sentaban en largas mesas de madera, mientras una monja leía en voz alta la vida de un santo o un pasaje de la Biblia. La comida era sencilla: sopas, pan, verduras del jardín, pero Leocadia la comía con un apetito que no había sentido en años. No había nadie para criticar sus modales o la cantidad que comía. Comenzó a reconocer a las otras monjas, no por sus conversaciones, sino por sus hábitos. Estaba Sor Inés, la novicia, siempre ansiosa por agradar, moviéndose con una rapidez nerviosa. Estaba Sor Beatriz, la cocinera, una mujer robusta cuyo humor podía medirse por la forma en que golpeaba las ollas. Y estaba Sor Elena, una monja joven de belleza melancólica, cuyos ojos siempre estaban rojos, como si acabara de llorar o estuviera a punto de hacerlo. Leocadia se aferró a la rutina como un náufrago a una tabla. Levantar, rezar, trabajar, comer, rezar, dormir. Los días se fusionaban unos con otros. Una cinta ininterrumpida de tranquilidad monótona. Dejó de contar las semanas. El recuerdo de su vida anterior, de la casa en Irapuato, de Antonio, comenzó a desvanecerse, como un sueño al despertar. Creía haber encontrado lo que había venido a buscar, la anulación, la paz del olvido, pero el silencio, pronto descubriría, tiene sus propias voces, y en los espacios entre las oraciones y los toques de campana, otros sonidos comenzaron a infiltrarse, sonidos que no eran de paz, sino de un dolor cuidadosamente sofocado. Después del primer mes de adaptación, la novedad de la rutina se desgastó, y Leocadia comenzó a notar las finas grietas en la pulida superficie de la vida conventual. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una mirada intercambiada entre dos monjas en el refectorio que era más larga de lo necesario. El sonido de un llanto ahogado proveniente de una celda vecina a altas horas de la noche. La forma en que las conversaciones cesaban abruptamente cuando ella u otra persona se acercaba a un grupo. El convento no era un monolito de serenidad. Era una comunidad de mujeres, con sus alianzas, sus antipatías y sus secretos. Y los secretos, se dio cuenta Leocadia, eran la moneda más valiosa en ese lugar. Su foco de atención se convirtió en la joven y triste Sor Elena. La monja se movía por los pasillos como una aparición, siempre con los ojos bajos. Durante la misa, mientras las otras cantaban, los labios de Elena apenas se movían, y Leocadia veía, a veces, una lágrima solitaria deslizarse por su pálido rostro. Las monjas mayores parecían tratarla con una mezcla de lástima e impaciencia. La madre superiora, su hermana, era particularmente dura con ella, reprendiéndola por pequeñas faltas con una severidad que parecía desproporcionada. Una tarde, en el jardín, Leocadia escuchó a dos monjas de la lavandería conversando en voz baja, pensando que estaban solas.
Su familia hizo otra gran donación, dijo una, para la reforma de la capilla. Es el precio del silencio, respondió la otra, con un suspiro. Pobre muchacha, tan joven, tener que renunciar a todo. ¡Shh! Ahí viene alguien. Se callaron al ver a Leocadia acercándose con una cesta de hierbas. Le sonrieron, una sonrisa forzada, y rápidamente se alejaron, dejando sus palabras flotando en el aire. ¿El precio del silencio? ¿Renunciar a todo? ¿De qué estaban hablando? La curiosidad de Leocadia, un instinto que creía haber sido erradicado por años de matrimonio, comenzó a despertar. Recordó la expresión de su hermana al reprender a Sor Helena, una dureza que no parecía provenir de una preocupación espiritual, sino de algo más pragmático. También comenzó a notar el trato especial que se le daba al padre Anselmo. Visitaba el convento con frecuencia, mucho más de lo que se esperaría, no solo para la misa, sino para largas reuniones a puerta cerrada con la Madre Superiora. Las monjas lo trataban con una deferencia que rayaba en el miedo. Su llegada siempre se anunciaba con antelación, y había un ajetreo para asegurarse de que todo estuviera en perfecto orden. Para un simple párroco, ejercía una influencia extraordinaria dentro de aquellos muros. El silencio que antes le había parecido un refugio, ahora comenzaba a sentirse opresivo, cómplice. No era un silencio de paz contemplativa, sino el silencio de quien tiene algo que ocultar. Leocadia se sentía como si estuviera en una habitación oscura, y sus ojos, ahora acostumbrados a la penumbra, comenzaran a discernir las formas de los muebles, las siluetas de las cosas que no deberían estar allí, y estaba empezando a sentir miedo de lo que podría encontrar si se encendía la luz. La primera fisura real en la fachada del convento provino de una fuente improbable, la cínica y silenciosa Sor Catalina. Una mañana calurosa, mientras trabajaban codo con codo en el jardín de hierbas, Leocadia notó que Sor Catalina parecía más taciturna de lo habitual. Podaba un arbusto de romero con una violencia contenida, arrancando las ramas con más fuerza de la necesaria. ¿Está todo bien, Sor Catalina?, preguntó Leocadia suavemente, rompiendo la regla del silencio en el trabajo. La vieja monja se detuvo y la miró, sus ojos pequeños y penetrantes. Por un momento, Leocadia pensó que sería reprendida. En cambio, Sor Catalina suspiró, un sonido como el de hojas secas siendo aplastadas. «Bien, bien es una palabra para los ingenuos, doña Leocadia», dijo, usando el título respetuoso que la mayoría había abandonado. «Aquí, o estamos obedientes o problemáticas. No hay espacio para bien». Leocadia se sorprendió por la franqueza. «No entiendo». Sor Catalina se volvió hacia el arbusto, pero continuó hablando en voz baja. «Este jardín enseña mucho. Vea esta mala hierba». Señaló una planta pequeña e insistente que crecía en la base del romero. «Usted la arranca, pero si queda un trozo de raíz, vuelve. Más fuerte. Hay raíces muy profundas en este lugar, raíces que se alimentan de lo que está escondido en la oscuridad». La metáfora era clara. Leocadia sintió un escalofrío, a pesar del calor. «¿Qué tipo de raíces?». La vieja monja se encogió de hombros, un gesto que era a la vez de resignación y desprecio. «Las del poder, las del dinero, las que se disfrazan de piedad». Miró directamente a Leocadia. «Usted es hermana de la Madre Superiora, pero no es como ella. Sus ojos todavía ven. Los de ella solo ven lo que es conveniente». Se agachó y arrancó la mala hierba con un tirón fuerte, mostrando a Leocadia la larga y tenaz raíz. «Cuidado con lo que busca, señora. A veces es mejor no saber qué nutre a las flores más hermosas». Con eso, Sor Catalina volvió a su trabajo, y el silencio entre ellas se volvió aún más pesado que antes, ahora lleno del peso de las palabras no dichas. La conversación, aunque breve y enigmática, confirmó las sospechas de Leocadia. No era su imaginación. Había algo mal, algo que las otras monjas sabían, pero temían nombrar. Las palabras de Catalina, poder, dinero, piedad disfrazada, resonaron en su mente. Pensó en Sor Helena y su tristeza perpetua, en las donaciones de la familia rica, en las visitas frecuentes y autoritarias del padre Anselmo, y en la frialdad administrativa de su propia hermana. Las piezas de un rompecabezas que no quería armar estaban empezando a encajar. Había venido al convento para esconderse del mundo, pero el mundo, con toda su hipocresía y sus juegos de poder, parecía haberla seguido dentro de los muros, o quizás siempre había estado allí, solo que escondido bajo el velo de la santidad.
La oportunidad de entender mejor el misterio de Sor Elena llegó unas semanas después, durante una fuerte tormenta de verano. La lluvia caía a cántaros, y el sonido de los truenos resonaba por los pasillos de piedra. Leocadia, de camino a la capilla para vísperas, encontró a Sor Elena acurrucada en un banco de piedra en uno de los claustros menos utilizados. La joven monja sollozaba incontrolablemente, su cuerpo temblando con cada sollozo. Las otras monjas pasaban junto a ella, lanzando miradas de lástima o irritación, pero nadie se detenía. Era como si el dolor de Elena fuera una enfermedad contagiosa. Leocadia, sin embargo, sintió que su antiguo instinto maternal, tan largamente reprimido, afloraba. Se acercó y se sentó junto a la joven, colocando un brazo vacilante alrededor de sus hombros. Elena se sobresaltó, pero al ver el rostro amable de Leocadia, su llanto se intensificó, como si la pequeña gentileza hubiera roto la última de sus defensas. «¿Qué pasa, hija mía? ¿Qué te aflige tanto?», preguntó Leocadia, con voz suave. Elena tardó mucho en calmarse. Entre sollozos, las palabras comenzaron a salir, un torrente de dolor y resentimiento. «Yo no quería venir aquí», susurró con la voz ronca. «Ellos me obligaron». «¿Ellos quiénes?». «Mis padres. Y él. El padre Anselmo». Leocadia sintió que el corazón se le encogía. Elena le contó su historia. Era de una familia rica e influyente de Querétaro. Se había enamorado de un muchacho, un músico, que su familia desaprobaba. Se veían en secreto. Cuando sus padres lo descubrieron, el escándalo fue inmenso, no por el amor, sino por el estatus social del muchacho. «Dijeron que había deshonrado el nombre de la familia», continuó Elena, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Mi padre me dijo que tenía dos opciones: o me casaba con un viejo socio de negocios suyo, o entraba al convento para purificar mi alma. El padre Anselmo, amigo y consejero de la familia, fue quien lo arregló todo. Convenció a sus padres de que la vida religiosa era la única manera de contener el espíritu rebelde de Elena y evitar un escándalo mayor. Su entrada al convento de Nuestra Señora de la Esperanza fue acompañada por una donación sustancial para la obra de Dios. Lo perdí todo», gimió, enterrando el rostro entre las manos. «Él, el hombre que amaba, me escribe, pero la Madre Superiora intercepta las cartas. Hoy me dijo que se cansó de esperar y se casó con otra. Pero no lo creo. Es mentira. Solo quiere romper mi espíritu para que acepte este lugar como mi tumba». La crueldad del acto golpeó a Leocadia como un puñetazo. Su hermana, Herminia, no solo estaba administrando un convento, estaba actuando como carcelera, cómplice de una coacción familiar y emocional. El convento no era un refugio para Elena, era una prisión dorada, pagada con el dinero de sus padres para mantener las apariencias. «No puede hacer eso», dijo Leocadia, más para sí misma que para Elena. «Ella puede hacer cualquier cosa», respondió Elena, con una amargura que superaba su edad. «Ella y el padre Anselmo lo controlan todo. Deciden quién es piadosa y quién es pecadora. Y si no obedeces, te hacen la vida un infierno silencioso». Leocadia abrazó a la joven monja con más fuerza. El trueno retumbó afuera, y pareció un eco de la tormenta que se formaba dentro de ella. La paz que había venido a buscar era una ilusión, construida sobre la infelicidad de jóvenes como Elena, y ella, Leocadia, ya no podía cerrar los ojos ante eso. El silencio que tanto había anhelado ahora le parecía el sonido de la complicidad. La revelación de Sor Elena lo cambió todo para Leocadia. La tranquilidad del convento se volvió sofocante, y la rutina, antes un consuelo, ahora parecía una farsa. Cada oración, cada himno, cada gesto de piedad parecía teñido de hipocresía. Miraba a su hermana, la Madre Superiora, durante los servicios religiosos, y no veía a una mujer de Dios, sino a una estratega fría, una administradora de secretos. Su insomnio, que había disminuido en los primeros meses, regresó con toda su fuerza. Una noche particularmente bochornosa, daba vueltas en la cama estrecha, con la mente hirviendo con las palabras de Elena y las advertencias de Catalina. Incapaz de quedarse quieta, se levantó. La luna llena proyectaba una luz pálida a través de su pequeña ventana. Necesitaba aire. Silenciosamente, se calzó las sandalias y abrió la puerta de su celda. El pasillo estaba oscuro y silencioso, excepto por el tic-tac de un gran reloj al final del corredor. En lugar de ir al patio principal, se sintió impulsada a ir a una parte más remota del convento,
cerca de la cocina y los jardines traseros, una zona que rara vez visitaba. Se movió como una sombra, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había un pequeño portón de servicio en la parte de atrás, usado para recibir entregas de alimentos y suministros. Se suponía que debía estar cerrado y con cerrojo por la noche, pero mientras se acercaba, escondida detrás de un gran arbusto de romero que Sor Catalina cultivaba, vio una luz débil, la de una linterna. Se le heló la sangre. ¿Quién estaría allí a esa hora? Se agachó, con el corazón en la boca. La figura que sostenía la linterna era inconfundible. Incluso en la penumbra, su hermana, la madre Herminia, estaba abriendo el portón. Leocadia contuvo la respiración. El portón se abrió con un leve crujido, y una figura masculina, alta y vestida de negro, entró. La luz de la luna iluminó su rostro por un instante. El padre Anselmo, él y Herminia hablaron en susurros urgentes e inaudibles. Leocadia pudo ver el intercambio de un sobre grueso de las manos del sacerdote a las de su hermana. Herminia lo guardó rápidamente en los pliegues de su hábito. Luego, el sacerdote gesticuló hacia un ala del convento que albergaba a las novicias y a algunas de las huéspedes temporales, jóvenes que, según la versión oficial, estaban allí para retiros espirituales. La conversación duró solo unos minutos. Herminia luego volvió a cerrar el portón con llave después de que el sacerdote se fuera, y regresó al interior del convento con pasos rápidos y decididos, la linterna oscilando frente a ella. Leocadia permaneció agachada detrás del arbusto, temblando, no de frío, sino de conmoción y repulsión. La escena confirmó sus peores temores: las visitas nocturnas, el intercambio de dinero, la conexión con el ala de las jóvenes. Todo encajaba de una manera horrible. El padre Anselmo y su hermana no eran solo cómplices en la coacción de jóvenes como Elena. Había más. El sobre, el dinero, aquello era un negocio que usaba la fe como fachada y la vulnerabilidad como materia prima. Regresó a su celda, con el cuerpo frío y la mente en llamas. El convento de Nuestra Señora de la Esperanza no era una casa de Dios, era un mercado de almas, y su propia hermana era una de las comerciantes. El sueño, lo sabía, ya no volvería a ella en ese lugar. Leocadia pasó el resto de la noche en vela, la escena del portón repitiéndose en su mente. El sol de la mañana, que normalmente traía una sensación de renovación, le pareció pálido y enfermizo. No podía ignorar lo que había visto. Tenía que confrontar a Herminia, no como una huésped asustada, sino como su hermana mayor. Esperó hasta después del almuerzo, cuando sabía que la Madre Superiora estaría en su oficina. Llamó a la puerta, con la mano firme, a pesar del temblor interno. Adelante. Herminia estaba sentada en su escritorio, escribiendo en un libro de registros. Levantó la vista, con una expresión de leve fastidio en su rostro al ver a Leocadia. ¿Sí, Leocadia? ¿Ocurrió algo? Leocadia cerró la puerta detrás de sí. Necesitamos hablar, Herminia. La Madre Superiora dejó la pluma. Estoy ocupada. Sé breve. Te vi anoche, dijo Leocadia con la voz baja y tensa, en el portón de atrás, con el padre Anselmo. El cambio en la expresión de Herminia fue casi imperceptible, pero Leocadia, que la conocía desde su nacimiento, lo vio. Un sutil endurecimiento de la mandíbula, un brillo gélido en los ojos. No sé de qué estás hablando, respondió Herminia, con la voz fría como el hielo. Debiste haber soñado. El luto puede jugar malas pasadas a la mente. No fue un sueño. La voz de Leocadia se elevó, llena de una frustración acumulada de toda una vida. Los vi a los dos. Vi el sobre que te dio. ¿Qué está pasando en este lugar, Herminia? ¿Qué les están haciendo a estas jóvenes? Herminia se levantó lentamente, su imponente estatura dominando la habitación. Rodeó el escritorio y se detuvo a pocos pasos de Leocadia. Estás siendo tonta e histérica, dijo, cada palabra una gota de veneno. Vienes a mi casa, a mi convento, en busca de refugio, y a cambio me acusas de... ¿De qué, exactamente? ¿De administrar la obra de Dios? ¿De ayudar a las familias a encontrar el camino de la rectitud? El padre Anselmo es un benefactor, un guía espiritual. Las donaciones que recibimos se utilizan para mantener este lugar, para alimentarnos y vestirnos a todas, incluyéndote a ti. ¿Donaciones? Leocadia escupió la palabra. ¿O pagos? ¿Pagos para mantener a jóvenes como Elena encerradas aquí? ¿Para ocultar los problemas de las familias ricas?
¿Pagos por silencio? El rostro de Herminia se convirtió en una máscara de furia controlada. Tú no entiendes nada del mundo, Leocadia. Nunca lo has entendido. Viviste toda tu vida a la sombra de un hombre, cuidando una casa. Yo construí esto. Yo mantengo el orden. Yo tomo las decisiones difíciles que garantizan que la palabra de Dios continúe siendo escuchada. Lo que hacemos aquí es por un bien mayor. Salvamos el honor de las familias. Damos un propósito a jóvenes perdidas. Ofrecemos estructura y salvación. Eso no es salvación. Es una prisión. Es tu palabra contra la mía y la de un sacerdote respetado, dijo Herminia, con la voz peligrosamente tranquila. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A una viuda enlutada y confundida o a la madre superiora de este convento? Te aconsejo, por el bien de tu propia alma, que vuelvas a tus oraciones y olvides estas imaginaciones pecaminosas. No me obligues a tomar medidas que nos avergonzarán a ambas. La amenaza era clara. Leocadia miró a la mujer que tenía delante y ya no vio a su hermana. Vio a una extraña, a una mujer que había cambiado la compasión por el poder, que justificaba la crueldad en nombre de un bien mayor, que solo ella definía. Leocadia salió de la oficina sin decir una palabra más. El abismo entre ellas era ahora insalvable. Estaba sola, y por primera vez se dio cuenta de que la batalla que necesitaba librar no era por la paz de su alma, sino por la verdad. Afectada por la confrontación con su hermana, Leocadia se sintió más aislada que nunca. La hostilidad de Herminia era ahora una presencia palpable, y Leocadia sentía los ojos de las monjas leales a la Madre Superiora sobre ella, observando, juzgando. Encontró consuelo solo en el trabajo silencioso en el jardín con Sor Catalina y en las conversaciones furtivas con Sor Elena, pero fue Sor Inés, la novicia tímida y ansiosa, quien le proporcionó la pieza final y más devastadora del rompecabezas. Una noche, mientras Leocadia estaba en su celda intentando leer a la luz de las velas, escuchó un golpe vacilante en su puerta. Era Sor Inés, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. «Doña Leocadia, ¿puedo hablar con usted?», susurró, mirando a ambos lados del pasillo. Leocadia la hizo entrar y cerró la puerta. «Claro, hija mía. ¿Qué ha pasado?». La joven novicia se echó a llorar. Escuché a la Madre Superiora hablando con el padre Anselmo. La puerta de la oficina no estaba bien cerrada. Hablaban de la nueva llegada. Leocadia esperó, con el corazón encogido. «Es una joven de León», continuó Inés, con la voz temblorosa. «La hija de un político. Ella está embarazada». A Leocadia se le cortó la respiración. Embarazada. Era la palabra que flotaba, no dicha, en el aire del convento. El problema, la deshonra que necesitaba ser ocultada a cualquier costo. Inés, movida por una necesidad desesperada de desahogar el peso de su conocimiento, contó todo lo que sabía, uniendo fragmentos de conversaciones que había escuchado, tareas que se le había obligado a realizar. El convento, bajo la gestión de Herminia y el padre Anselmo, operaba un sistema secreto y bien aceitado. Jóvenes de familias ricas e influyentes que quedaban embarazadas fuera del matrimonio eran enviadas al convento de Nuestra Señora de la Esperanza bajo el pretexto de un retiro espiritual. Allí eran mantenidas en aislamiento hasta el nacimiento del bebé. Después de que nace el bebé, Inés tragó saliva. El padre Anselmo se encarga de todo. Arregla la adopción. Para parejas respetables, dice él. Parejas que no pueden tener hijos y que están dispuestas a ser generosas. La familia de la joven hace una donación al convento para cubrir los gastos y para garantizar el silencio de todos. La joven regresa a casa como si nada hubiera pasado, o en algunos casos es forzada a tomar los votos, como Sor Elena, para asegurarse de que el secreto nunca sea revelado. Era monstruoso en su simplicidad y eficiencia. Una solución conveniente para un problema social embarazoso, que beneficiaba a todos los involucrados, excepto a las madres y a los hijos. Las familias mantenían su honor, el sacerdote y la Madre Superiora mantenían su poder y llenaban las arcas del convento, y los bebés desaparecían, sus orígenes borrados para siempre. Por eso la Madre Superiora es tan estricta con el silencio, concluyó Inés, secándose las lágrimas. Tiene miedo de que alguien lo descubra. Tengo tanto miedo, doña Leocadia. Hice el voto de obediencia, pero esto no parece la obra de Dios. Esto parece incorrecto. Leocadia tomó las manos de la joven novicia.
Estaban heladas. En ese momento, se vio a sí misma en Inés. La misma disposición para obedecer, el mismo miedo a la autoridad, pero la vida le había enseñado una amarga lección. La obediencia ciega era una forma de complicidad. «No estás equivocada, Inés», dijo Leocadia, con la voz llena de una nueva y terrible claridad. «Esto es profundamente incorrecto, y el silencio es lo que permite que continúe». En ese momento, en la pequeña celda mal iluminada, Leocadia entendió la verdadera naturaleza de la esperanza que el convento supuestamente representaba. No era la esperanza de la salvación, sino la esperanza desesperada de que los secretos permanecieran enterrados, y supo, con una certeza que le recorrió la espina dorsal, que tenía el deber de desenterrarlos. La confesión de Sor Inés solidificó la sombría realidad del convento, pero también abrió una puerta al propio pasado de Leocadia. Esa noche, mientras el convento dormía su sueño inquieto, no pensaba solo en las jóvenes madres y sus hijos perdidos. Pensaba en sí misma, en la mujer que había sido durante 50 años, y en la infinidad de maneras en que había sido silenciada. Un flashback la transportó a su cocina en Irapuato, 20 años antes. Estaba emocionada, contándole a Antonio sobre una idea que había tenido: dar clases de bordado a las jóvenes más pobres del barrio. Era algo pequeño, pero era suyo. Lo había planeado todo: el material, el lugar, cómo difundirlo. Antonio ni siquiera levantó la vista del periódico. «Qué tontería, Leocadia», dijo, con un desdén casual que era más cortante que un grito. «Apenas te das abasto con la casa y quieres buscarte más trabajo. ¿Y para qué? Esas chicas no quieren aprender a bordar. Quieren conseguir un marido. Deja de soñar despierta y ve a ver si la cena está lista». Recordaba la sensación de encogerse, como si le hubieran succionado el aire de los pulmones, y con él, su pequeña y frágil idea. No discutió. Nunca lo hacía. Solo murmuró: «Sí, querido», y volvió a la cocina, sintiendo el sabor amargo de la humillación. Sus manos, que momentos antes imaginaban enseñar puntadas y crear belleza, ahora solo cortaban verduras con una precisión resignada. Otro recuerdo, más sutil, pero igualmente doloroso. Una cena con amigos. El anfitrión le preguntó su opinión sobre un asunto político de la época. Antes de que pudiera formular una frase, Antonio se rió. «Ah, no le pregunten a mi Leocadia. A ella no le interesan esas cosas. Su cabeza vive en el mundo de las ollas y los hilos de coser, ¿verdad, mi bien?», lo dijo con una sonrisa, como si fuera una broma cariñosa, y todos se rieron con él. Pero ella vio la advertencia en sus ojos. «Cállate», y se calló, sonriendo débilmente, mientras sentía que su rostro ardía. Estos incidentes, y cientos de otros como ellos, fueron los ladrillos que construyeron su prisión. No era una prisión de rejas y cerraduras, sino de palabras, de miradas, de expectativas. Antonio nunca necesitó levantarle la mano con frecuencia. Sus palabras eran suficientes para mantenerla en su lugar. La convenció, a lo largo de décadas, de que sus opiniones no tenían valor, sus sueños eran tontos, y su lugar era el silencio. Ahora, en la celda del convento, veía el paralelo con una claridad cegadora. Herminia y el padre Anselmo usaban las mismas herramientas: vergüenza, miedo, la invocación de una autoridad superior, el bien de la familia, la obra de Dios. Convencían a esas jóvenes, y a sí mismos, de que el silencio era la única opción virtuosa. Las convencían de que sus cuerpos, sus sentimientos, sus propias historias eran fuentes de pecado y deshonra que necesitaban ser borradas. La rabia que sintió Leocadia no era solo por las jóvenes del convento, era por sí misma, una rabia fría y antigua por la mujer que había permitido ser silenciada durante tanto tiempo, la mujer que había aceptado el veredicto de Antonio de que era insignificante. El convento, que esperaba que fuera un refugio de su pasado, se convirtió, irónicamente, en el espejo que la obligó a enfrentarlo. Y al ver su propio sufrimiento reflejado en el dolor de Sor Elena y de las otras, encontró no desesperación, sino una determinación de hierro. Si no había podido luchar por sí misma en el pasado, lucharía por ellas ahora. Su voz, durante tanto tiempo dormida, finalmente estaba despertando. Al día siguiente del desahogo de Sor Inés, Leocadia buscó a Sor Catalina en el jardín. El sol de la mañana aún era suave, y la vieja monja estaba recogiendo manzanilla, sus manos moviéndose con una familiaridad antigua entre las pequeñas flores blancas y amarillas.
Leocadia se acercó en silencio y comenzó a ayudarla. Durante un largo rato, trabajaron sin decir nada. El único sonido era el susurro de las plantas y el zumbido de las abejas. Finalmente, Leocadia habló, en voz baja. Sor Catalina, sé lo de las jóvenes, lo de los bebés. Las manos de Catalina se detuvieron por un instante, pero no pareció sorprendida. Solo suspiró y continuó su trabajo. Me imaginaba que en algún momento lo descubriría, dijo, sin mirar a Leocadia. Sus ojos ven demasiado para una persona que vino aquí en busca de ceguera. ¿Desde cuándo sucede esto? Desde que tengo memoria. Antes de que Herminia fuera Madre Superiora, era la Madre Consuelo, y antes del Padre Anselmo, era el Padre Miguel. Las caras cambian. Doña Leocadia. El sistema permanece. Este convento fue construido sobre la conveniencia de los ricos. Siempre ha sido así. Había una profunda resignación en la voz de Catalina, una aceptación que irritó a Leocadia. ¿Y nunca pensó en hacer algo? ¿En denunciar? Catalina finalmente se volvió hacia ella, con sus ojos oscuros fijos en el rostro de Leocadia. Había una tristeza infinita en ellos, pero también una chispa de desafío. ¿Hacer qué? ¿A quién? ¿Al obispo, que cena con los padres de esas jóvenes y recibe generosas donaciones para su diócesis? Denunciar es para quien tiene a dónde ir, para quien tiene una voz que el mundo está dispuesto a escuchar. Entré a este convento a los 16 años. No tengo familia, no tengo dinero, no conozco otro mundo. ¿Qué puedo hacer? Se acercó a Leocadia, con el olor a manzanilla en sus manos. Mi trabajo, doña Leocadia, es lo que usted ve. Cuido este jardín. Hago tés para calmar los nervios de las novicias asustadas. Preparo ungüentos para los dolores de las monjas mayores. Escucho las confesiones que nunca llegan al confesionario. Y, cuando una de esas pobres jóvenes da a luz, preparo un té de hierbas para ayudar a secar la leche, para que su cuerpo olvide lo que la mente nunca podrá. La imagen era tan brutalmente triste que Leocadia sintió un nudo en la garganta. La resistencia de Catalina no era un acto de rebelión, sino de compasión silenciosa. No podía cambiar el sistema, así que intentaba aliviar el dolor de aquellos que eran aplastados por él. Ellos creen que están haciendo el bien, continuó Catalina, con la voz ahora en un susurro. Y esa es la parte más peligrosa. Herminia y el padre Anselmo se han convencido de que están salvando el honor y las almas. Duermen tranquilamente por la noche. Es más fácil vender la propia conciencia cuando se cree que el precio es la salvación. Leocadia miró sus propias manos, sucias de tierra. Ella no era como Catalina. Tenía un lugar al que volver, un hijo, una casa. No había venido al convento a los 16 años, sino a los 68, después de toda una vida. Y esa vida, con todo su dolor y silencio, le había dado algo que Catalina no tenía, nada que perder. No puedo hacer tés para secar la leche, dijo Leocadia, más para sí misma que para la vieja monja, pero quizás pueda arrancar la raíz. Sor Catalina la observó durante un largo momento, con una expresión indescifrable en el rostro. Luego, simplemente asintió y volvió a su cosecha de manzanilla. La conversación había terminado, pero para Leocadia, la guerra apenas comenzaba. La conversación con Sor Catalina fue el catalizador final. La resignación de la vieja monja, nacida de la impotencia, encendió en Leocadia una llama de pura obstinación. Miró su vida y vio un patrón de retroceso, de aceptación, de silencio, ante Antonio, ante las expectativas de la sociedad, e incluso, inicialmente, ante la extrañeza del convento. Pero ya no más. Esa tarde, en lugar de descansar en su celda, caminó por los pasillos del convento con un nuevo propósito. Las paredes que antes representaban un refugio, ahora parecían las paredes de una tumba. Los cánticos que antes la calmaban, ahora sonaban como un lamento fúnebre por las vidas disminuidas entre aquellas paredes. Vio pasar a Sor Elena, con la cabeza baja como siempre, y sintió una oleada de furia protectora. Vio a Sor Inés corriendo para cumplir una orden, con el miedo estampado en su rostro, y sintió una feroz determinación. Ella, Leocadia Ramírez, una viuda de 68 años que había venido a un convento para desaparecer, había decidido que iba a luchar. La paz que buscaba no estaba en el silencio impuesto, sino en la claridad de la verdad, y la verdad necesitaba una voz, su voz, una voz oxidada por el desuso, pero que estaba decidida a reencontrar. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago,
Miedo de Herminia, del padre Anselmo, de la iglesia, del escándalo. Miedo de ser, una vez más, llamada tonta, histérica, loca. Pero un nuevo sentimiento era más fuerte que el miedo: la dignidad que le había sido negada por su marido, y que ahora veía ser robada a esas jóvenes. Recordó todas las veces que se había tragado una respuesta, que había asentido para evitar conflictos, que se había encogido para caber en espacios demasiado pequeños para su alma. Cada una de esas pequeñas muertes diarias ahora alimentaba su resolución. La ironía de la situación no se le escapó. Había huido de una prisión para encontrar otra, pero, a diferencia de la prisión de su matrimonio, donde ella era la única cautiva, aquí no estaba sola. Había otras, y luchar por ellas era, finalmente, luchar por sí misma. Luchar por la mujer que podría haber sido si hubiera tenido el coraje de hablar 50 años antes. Su decisión estaba tomada. No podía luchar contra Herminia y el padre Anselmo de frente y sola. Eran demasiado poderosos dentro de ese pequeño reino. Necesitaba una autoridad superior. Le escribiría al obispo. La idea era aterradora. El obispo era una figura distante y poderosa, un príncipe de la iglesia. ¿Por qué le creería a ella? Pero la advertencia de Sor Catalina resonó en su mente. El obispo cenaba con los padres de esas jóvenes. Bien podría ser parte del sistema. Aún así, era la única oportunidad. Tenía que intentarlo. Tenía que registrar la verdad, darle forma, hacerla innegable. Incluso si nadie le creía, incluso si la expulsaban, el acto de escribir, de articular la injusticia, sería en sí mismo una victoria. Sería la primera vez en su vida que se negaba a permanecer en silencio ante lo que estaba mal. Regresó a su celda y se sentó en la pequeña mesa. Tomó el papel y la pluma que usaba para escribirle a su hijo. Le temblaba la mano, pero entonces cerró los ojos y vio el rostro de Sor Elena, el miedo en los ojos de Sor Inés, la tristeza resignada de Sor Catalina, y se vio a sí misma, una joven llena de sueños, siendo lentamente borrada. Su mano dejó de temblar. Con una caligrafía firme y clara, comenzó a escribir: «Excelentísimo señor obispo, le escribo desde el convento de Nuestra Señora de la Esperanza, para informarle de asuntos de la más grave importancia». Escribir la carta fue como drenar un veneno que no sabía que llevaba dentro. Las palabras fluyeron, primero vacilantes, luego con una urgencia febril. Leocadia trabajó en ella durante 2 noches, a la luz de las velas, escondiendo el papel bajo el colchón durante el día. No hizo acusaciones vagas. Detalló todo lo que había visto y oído con la precisión de un testigo. Describió la tristeza de Sor Elena y la historia de su entrada forzada al convento. Mencionó la llegada de jóvenes huéspedes de familias prominentes, que permanecían aisladas y luego se marchaban tan misteriosamente como habían llegado. Relató la visita nocturna del padre Anselmo, el intercambio de dinero con la Madre Superiora, y, con el corazón apesadumbrado, contó lo que Sor Inés le había confesado sobre el sistema de ocultar embarazos y arreglar adopciones secretas. No perdonó a su propia hermana, aunque cada palabra que escribía sobre Herminia le dolía como un corte. La describió no como un monstruo, sino como una administradora eficiente y fría, más preocupada por las finanzas y la reputación del convento que por las almas que supuestamente debía guiar. Al terminar, releyó la carta. Era la historia más honesta que jamás había contado. Era su verdad. Firmó con su nombre completo: Leocadia Ramírez, viuda de Antonio Ramírez. El nombre de él, que durante tanto tiempo la había definido y limitado, ahora parecía darle un peso de credibilidad, un ancla en el mundo respetable que estaba a punto de sacudir. El siguiente desafío era cómo enviar la carta. Entregársela a Herminia para que la enviara por correo estaba fuera de discusión. La destruiría sin dudarlo. Necesitaba ayuda. Pensó en Sor Catalina, pero la vieja monja ya había dejado clara su postura de no involucrarse. La única persona que quedaba era Sor Inés. La idea de involucrar a la joven novicia la llenaba de culpa. Inés ya estaba aterrorizada. Pedirle que participara en un acto de rebelión tan peligroso era una carga pesada que imponer. Pero cuando Leocadia le mostró la carta, la reacción de Inés la sorprendió. El miedo todavía estaba en sus ojos, pero había algo más, una chispa de esperanza, de resolución. El acto de valentía de Leocadia parecía haberle dado un poco de la suya propia. «Puedo ayudar», susurró Inés. «Cada semana, un muchacho del pueblo, primo de una de las cocineras, trae verduras frescas.
Es joven y no le agrada el padre Anselmo. Él va al correo por nosotras. Puedo esconder la carta en la cesta de verduras vacías. El plan era simple y arriesgado. Si las descubrían, las consecuencias serían severas, especialmente para Inés, quien, como novicia, estaba bajo el escrutinio constante de la Madre Superiora. El día de la entrega, Leocadia sintió una tensión que no había experimentado en años. Le dio la carta sellada a Inés, quien la escondió bajo su delantal. Las dos intercambiaron una mirada que valía más que 1000 palabras, un pacto de complicidad y esperanza. Leocadia observó desde lejos mientras Inés conversaba con el muchacho de la entrega en la puerta de la cocina. Vio el movimiento rápido y discreto cuando la carta pasó de la mano de la novicia a la del muchacho, quien la escondió rápidamente en su bolsillo. Cuando Inés regresó, su rostro estaba pálido, pero le hizo a Leocadia un pequeño gesto de asentimiento con la cabeza. Estaba hecho. La carta estaba en camino. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar. Y la espera, sabía Leocadia, sería la parte más difícil. Habían arrojado una piedra a un lago silencioso. Ahora, solo quedaba aguardar las olas que inevitablemente vendrían. Los días que siguieron al envío de la carta fueron los más largos de la vida de Leocadia. El aire en el convento parecía haberse vuelto más denso, cargado de una electricidad invisible. Cada toque de campana la sobresaltaba. Cada mirada de su hermana parecía penetrar su alma, buscando el secreto que guardaba. Herminia, la Madre Superiora, parecía más vigilante que nunca. Aunque no podía saber de la carta, ciertamente sentía el cambio en Leocadia, la nueva y silenciosa determinación en su mirada. La relación entre las hermanas, ya fracturada, se convirtió en una guerra fría. Intercambiaban solo las formalidades necesarias. Sus conversaciones eran breves y cortantes. Leocadia notó que Sor Inés estaba siendo sometida a una presión creciente. Herminia le daba a la novicia las tareas más arduas y la reprendía por errores mínimos frente a las otras monjas. Era una táctica de intimidación, una forma de reafirmar su poder y aislar a cualquiera que se desviara de la línea. Leocadia se sentía culpable por el sufrimiento de la joven, pero Inés, para su crédito, lo soportaba todo con una nueva y silenciosa fuerza. Se encontraban rara vez, intercambiando solo miradas de aliento a distancia. Sor Catalina, en el jardín, observaba todo con sus ojos sabios. «Usted ha agitado el hormiguero, doña Leocadia», dijo un día, sin preámbulos. «Ahora las hormigas están alborotadas. Tenga cuidado donde pisa». Pasó una semana, luego otra. La esperanza de Leocadia comenzó a flaquear, dando paso a un miedo creciente de que su carta hubiera sido ignorada, perdida o descartada como el delirio de una anciana. Quizás Catalina tenía razón. Quizás el obispo era parte del mismo sistema de silencio y conveniencia. Entonces, un martes, la rutina se rompió. Un coche negro y oficial se detuvo frente al portón del convento. De él descendió un hombre de mediana edad, con una sotana de corte fino y un maletín de cuero en la mano. No era el obispo, pero claramente era alguien de su confianza. La noticia de la llegada del monseñor del obispado se extendió por el convento como un reguero de pólvora. Hubo una agitación inmediata. Vieron a Herminia corriendo a su oficina, su rostro una máscara de preocupación controlada. El padre Anselmo fue convocado y llegó en pocos minutos, pareciendo menos seguro de sí mismo de lo habitual. Leocadia, que observaba todo desde una ventana del pasillo superior, sintió que su corazón latía descontroladamente. La piedra que había arrojado había llegado a la orilla. La investigación, o lo que fuera, había comenzado. Le informaron que debía permanecer en su celda hasta que la llamaran. Las horas se arrastraron. Podía oír el sonido ahogado de voces provenientes de la oficina de la Madre Superiora. Se imaginaba lo que se estaría diciendo. Herminia y el padre Anselmo, con su elocuencia y reputación, estarían tejiendo una red de mentiras, pintando a Leocadia como una intrusa inestable y maliciosa. Finalmente, al final de la tarde, Sor Inés llamó a su puerta. Su rostro estaba pálido. La Madre Superiora y el monseñor quieren verla. Ahora, Leocadia respiró hondo. La tormenta que se formaba finalmente había llegado, y ella estaba en el centro de ella. La investigación fue una farsa desde el principio. Cuando Leocadia entró en la oficina de la Madre Superiora, el ambiente era de una formalidad gélida. El monseñor, cuyo nombre era Varela, ni siquiera se levantó. La examinó por encima de sus gafas,
con una expresión de hastío. Herminia y el padre Anselmo ya estaban allí, sentados como jueces, no como los investigados. «Señora Ramírez», comenzó el monseñor Varela, con la voz desprovista de calidez. «Recibimos su carta. Alegaciones muy dramáticas». Pasó los siguientes minutos interrogándola, pero sus preguntas no estaban destinadas a descubrir la verdad. Eran trampas. Distorsionaba sus palabras, cuestionaba sus motivaciones, insinuaba que su dolor por la pérdida de su marido la había vuelto inestable. «Usted afirma haber visto al padre Anselmo por la noche. ¿Podría describir la iluminación? ¿La distancia? Sabe, la noche puede jugar malas pasadas a los ojos, especialmente a los de cierta edad, y esta historia sobre las novicias, ¿la basa usted en rumores? ¿En susurros de pasillos? ¿No le parece irresponsable hacer acusaciones tan serias basándose en chismes?» El padre Anselmo intervenía ocasionalmente, con una expresión de dolor piadoso. «Rezo por la señora Ramírez todos los días», le dijo al monseñor. «Es evidente que está pasando por un gran sufrimiento espiritual. Quizás está proyectando sus propias angustias en la santa obra que intentamos hacer aquí». Herminia permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, dejando que los hombres la defendieran, pero su mirada sobre Leocadia era de un triunfo frío. Sabía que la batalla ya estaba ganada. Ellos eran la institución. Leocadia era solo una voz solitaria y discordante. Leocadia intentó mantenerse firme. Repitió los hechos como los conocía, con calma y claridad, pero sentía que estaba hablando contra una pared de indiferencia deliberada. No querían la verdad. Querían cerrar el asunto lo más rápida y discretamente posible. El monseñor Varela también entrevistó a otras monjas, pero fueron entrevistas cuidadosamente seleccionadas. Habló con las más leales a Herminia, quienes testificaron sobre la piedad de la Madre Superiora y la santidad del padre Anselmo. Habló con Sor Elena, pero en presencia de Herminia. La joven, aterrorizada, solo murmuró respuestas monosilábicas, negando cualquier descontento. El monseñor lo interpretó como prueba de que las alegaciones de Leocadia eran infundadas. No habló con Sor Catalina, y cuando pidió hablar con la novicia Sor Inés, Herminia intervino. «Es muy joven e impresionable, monseñor. No sería apropiado involucrarla en las fantasías de esta señora». Al final del día, el resultado era predecible. El monseñor Varela concluyó su investigación y se reunió a solas con la Madre Superiora y el padre Anselmo. Leocadia fue dejada a la deriva, ignorada, su carta y su verdad descartadas. Sabía lo que vendría después. Ya no era una cuestión de si sería castigada, sino de cómo. Esa noche, el silencio en el convento era más pesado que nunca. No era el silencio de la paz, ni siquiera el de la complicidad. Era el silencio que precede a la ejecución de una sentencia. 2 días después de la visita del monseñor, Leocadia fue convocada nuevamente a la oficina de la Madre Superiora. La escena era una repetición de su pesadilla, la materialización de la confrontación que había iniciado toda la historia. Herminia, el padre Anselmo y el monseñor Varela estaban allí, formando un tribunal improvisado. La silla vacía frente a ella parecía el banquillo de los acusados. Esta vez, no hubo pretensión de investigación. El aire estaba cargado con la finalidad de un juicio. Fue Herminia quien habló primero, su voz resonando con la autoridad que le había sido reafirmada. «Leocadia», comenzó, y la fría formalidad era una barrera insuperable entre ellas. Tras la debida consideración y la investigación llevada a cabo por el monseñor Varela, en nombre del obispado, hemos llegado a una conclusión. Leocadia esperó, con el corazón como una piedra en el pecho. Sus acusaciones han sido consideradas infundadas, calumniosas y un grave perjuicio para la reputación de esta santa casa y para el buen nombre del padre Anselmo. El padre Anselmo inclinó la cabeza, un gesto de falsa humildad. «Que Dios la perdone por su falso testimonio, señora Ramírez. Yo la perdono». La condescendencia era sofocante. Leocadia miró a su hermana, la mujer que había salido del mismo vientre que ella, y sintió una profunda tristeza, más fuerte que la rabia. «Dije la verdad, Herminia. Tu verdad es un pecado», replicó Herminia. «Un pecado de orgullo, de desobediencia y de malicia. Has sembrado la discordia y la duda. Has perturbado la paz de esta comunidad». El monseñor Varela carraspeó, asumiendo el control para pronunciar la sentencia. «Señora Ramírez, la Iglesia es misericordiosa, pero también necesita proteger a sus siervos y sus instituciones de ataques maliciosos. Su presencia aquí se ha convertido en una fuente de escándalo y perturbación.
Es la decisión del obispado, de acuerdo con la Madre Superiora, que debe abandonar el convento inmediatamente. Inmediatamente. La palabra la golpeó con fuerza física. Expulsada. Tiene 2 horas para recoger sus pertenencias, dijo Herminia, con la voz desprovista de cualquier rastro de emoción familiar. Un coche la llevará de regreso a Irapuato, a casa de su hijo. Ya le hemos informado de su partida. Ya habían llamado a Mateo. Ya le habían contado su versión de la historia, la versión de la viuda enlutada, confundida y problemática. No solo la estaban expulsando, la estaban desacreditando, envenenando sus relaciones más cercanas, asegurándose de que su voz ya no tuviera ningún lugar donde resonar. Leocadia se levantó. El temblor en sus piernas había desaparecido, reemplazado por una extraña calma. No iba a suplicar, no iba a llorar. Les había dado su verdad, y la habían rechazado. No había nada más que decir. Los miró a los 3, uno por uno. Al monseñor, que ya arreglaba sus papeles, ansioso por cerrar ese asunto desagradable. Al padre, con su sonrisa benevolente que ahora le parecía la máscara de la muerte. Y, finalmente, a Herminia. En sus ojos, por un breve segundo, Leocadia creyó ver un destello de dolor, un fantasma de la hermana que había perdido, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la máscara impenetrable de la Madre Superiora. «Que Dios se apiade de ustedes», dijo Leocadia, repitiendo las palabras que habían iniciado su viaje, pero ahora con el peso de una profecía, porque la verdad, incluso enterrada, tiene raíces, y un día florece. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No se sentía derrotada, se sentía extrañamente libre. La estaban expulsando de sus muros, pero al hacerlo, la estaban liberando de una prisión que ella misma había elegido. La puerta se cerró tras ella, y el sonido fue definitivo. Era el fin de un capítulo, y el comienzo de otro que nunca había planeado. Leocadia regresó a su celda con una dignidad que no sentía poseer. Los pasillos que antes recorría en busca de paz ahora parecían hostiles, las sombras en los rincones, acusadoras. Sabía que la noticia de su expulsión ya se había extendido entre las monjas. Algunas la miraban con lástima, otras con desprecio. La mayoría, sin embargo, simplemente desviaba la mirada, un acto de autopreservación. En su celda, empacó su pequeña maleta. Había tan poco que llevar, algunas mudas de ropa, un rosario, el libro de oraciones. Las pocas posesiones parecían un símbolo de la vida que había llevado, despojada de todo lo que no fuera esencial o permitido. Mientras doblaba una blusa, la puerta se entreabrió. Eran Sor Inés y Sor Catalina. Entraron rápidamente, cerrando la puerta tras ellas. Los ojos de Inés estaban rojos de tanto llorar. «Doña Leocadia, lo siento mucho», susurró la novicia, tomando la mano de Leocadia. «Soy una cobarde. Debería haber hablado con el monseñor. Debería haber...» «Shh, hija mía», la interrumpió Leocadia, poniendo un dedo en sus labios. «No eres una cobarde. Fuiste valiente al ayudarme. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Y tú actuaste». Sor Catalina le entregó a Leocadia un pequeño envoltorio de tela. «Hierbas del jardín», dijo la vieja monja con voz ronca. «Para el camino, manzanilla para el sueño, hierbabuena para el estómago, lavanda para el alma». Era su forma de decir adiós, de ofrecer el único consuelo que sabía dar. «Gracias, Catalina», dijo Leocadia conmovida. «¿Qué va a hacer?», preguntó Catalina. «No lo sé todavía», admitió Leocadia. «Pero no voy a volver a ser quien era». Hubo un fuerte golpe en la puerta. «El coche la está esperando, señora Ramírez». Era la voz de una de las monjas mayores y leales a Herminia. Había llegado la hora. Leocadia abrazó a Inés con fuerza. «Sé fuerte», le susurró al oído. «Encuentra tu propia voz». Apretó la mano de Catalina. «Cuide de sus flores», dijo. Y ambas sabían que no estaba hablando solo de las plantas. Con la maleta en la mano, Leocadia caminó por los pasillos por última vez. Nadie la acompañó. Su hermana, la Madre Superiora, no apareció para despedirse. La ausencia fue más elocuente que cualquier palabra. Al pasar por el gran portón de hierro, el mismo que había cruzado meses antes en busca de esperanza, sintió el sol cálido en su rostro. El aire de Guanajuato parecía fresco y lleno de posibilidades. Un coche viejo la esperaba. El conductor, un hombre de pocas palabras, tomó su maleta y le abrió la puerta.
Cuando el coche comenzó a descender la colina, Leocadia miró hacia atrás. El convento de Nuestra Señora de la Esperanza, con sus muros de piedra y bugambillas moradas, parecía hermoso y sereno a la distancia, una mentira pintoresca. No sintió tristeza al dejarlo, no sintió rabia. Lo que sintió fue una calma profunda y aterradora, la calma de quien lo ha perdido todo y, por lo tanto, ya no tiene nada que temer. El mundo la esperaba, y por primera vez en su vida, lo enfrentaría en sus propios términos. El conductor, según las instrucciones, la llevó a Irapuato, pero cuando llegaron a los límites de la ciudad, Leocadia le pidió que se detuviera. No iría a casa de Mateo. Todavía no. No podía enfrentarse a su hijo, no con la versión envenenada de la historia que Herminia seguramente le había contado. Necesitaba tiempo y espacio para respirar, para reencontrarse antes de enfrentar el escepticismo y la preocupación de su familia. Le pagó al conductor y le pidió que la dejara en una pequeña estación de autobuses. Desde allí, con el poco dinero que llevaba consigo, tomó una decisión impulsiva, la más impulsiva de su vida. Recordó un pequeño terreno que sus padres le habían dejado, una herencia que Antonio siempre había desdeñado y que ella había guardado como un secreto, un pequeño refugio en su mente. Estaba en las afueras de Dolores Hidalgo, la ciudad cuna de la independencia mexicana. Parecía apropiado. Compró un boleto y subió a un autobús ruidoso y abarrotado. El viaje fue largo e incómodo, pero Leocadia se sentía más viva que en años. Observaba el paisaje cambiar por la ventana, los campos dando paso a una tierra más árida y montañosa. Cada kilómetro la alejaba más de su pasado. Llegó a Dolores Hidalgo al anochecer. La ciudad era más pequeña y tranquila que Guanajuato. Usando sus ahorros, que había guardado de pequeñas ventas de bordados hechas en secreto a lo largo de los años, alquiló una habitación barata por unas noches. Al día siguiente, contrató un viejo taxi para que la llevara a la propiedad. Era poco más que un pedazo de tierra olvidado, con una pequeña casa de adobe en ruinas. El techo tenía agujeros, las ventanas no tenían vidrios, y las malas hierbas se habían apoderado de todo. Cualquier otra persona se habría desesperado, pero Leocadia, al pisar esa tierra seca y polvorienta, sintió una sensación de pertenencia que nunca había sentido en la gran casa de Irapuato o en los sagrados pasillos del convento. Esto era suyo. Nadie podría quitárselo. En los meses siguientes, trabajó como nunca había trabajado en su vida. Usó el resto de sus ahorros para contratar a trabajadores locales para reparar el techo y las paredes. Aprendió a mezclar adobe, a colocar ladrillos, a instalar vidrios en las ventanas. Sus manos, antes suaves y acostumbradas solo a agujas y utensilios de cocina, se volvieron ásperas y callosas. Su cuerpo, que consideraba viejo y frágil, descubrió una fuerza que no sabía que poseía. El trabajo físico era una purificación. Con cada mala hierba que arrancaba, sentía como si estuviera arrancando un recuerdo doloroso. Con cada ladrillo que colocaba, sentía que estaba construyendo una nueva base para su vida. El silencio allí no era opresivo. Estaba lleno del sonido del viento, del canto de los pájaros y del ritmo de su propia respiración. Ya no estaba huyendo, estaba construyendo. Y por primera vez, la casa que estaba creando era un reflejo de sí misma, simple, resiliente y finalmente libre. Una vez que la pequeña casa se volvió habitable, una habitación principal que servía de cocina y sala, y un pequeño dormitorio, Leocadia centró su atención en la tierra. Lo primero que hizo fue comenzar un jardín. No un jardín ornamental como el del convento, sino un jardín de sustento. Preparó el suelo con sus propias manos, limpiando las piedras y removiendo la tierra dura. Plantó maíz, frijol, calabaza, las 3 hermanas de la agricultura tradicional mexicana. Plantó tomates, chiles, cilantro, y en un rincón especial, cerca de la puerta de la cocina, plantó las hierbas que Sor Catalina le había dado: manzanilla, hierbabuena, lavanda. Eran un vínculo con el pasado, pero un pasado resignificado. Ya no un símbolo de dolor aliviado, sino de curación y autosuficiencia. Compró algunas gallinas a una vecina, una señora anciana y arrugada llamada Consuelo, que la observaba con una curiosidad silenciosa. Los primeros huevos que recogió le parecieron un milagro. Eran la prueba de que la vida podía florecer incluso en el suelo más improbable. Su rutina era simple y dictada por el sol. Y se despertaba con la primera luz, cuidaba de su jardín y de sus gallinas, preparaba sus comidas sencillas, reparaba lo que necesitaba ser reparado en la casa, y al atardecer
Se sentaba en el porche que había construido, observando el cielo cambiar de color. La gente del pueblo cercano comenzó a acostumbrarse a la presencia de la vieja que vive sola en el rancho abandonado. Al principio, desconfiaban, pero Leocadia no le pedía nada a nadie. Con el tiempo, su presencia silenciosa y trabajadora se ganó un respeto reacio. Intercambiaba huevos por leche con Consuelo, pedía consejos sobre la siembra a un viejo agricultor y, lentamente, comenzó a tejer una nueva red de relaciones, basada no en obligaciones familiares o jerarquías religiosas, sino en simple ayuda mutua. Descubrió una alegría profunda en las cosas pequeñas, el sabor de un tomate recogido de su propia planta, el calor de una taza de té de hierbabuena al final de un día de trabajo, el sonido de sus gallinas cacareando. Eran placeres simples, honestos. Estaba sola, pero no se sentía solitaria. La soledad que había sentido en la casa llena de su familia o en el convento abarrotado de monjas era mucho más profunda que la soledad de su pequeño rancho. Allí, estaba en su propia compañía y estaba aprendiendo a disfrutarla. Estaba aprendiendo a escuchar su propia voz, no la voz de un marido, de un hijo o de una madre superiora. Las raíces que estaba plantando no eran solo las del maíz y el frijol, eran sus propias raíces, hundiéndose profundamente en una tierra que, finalmente, podía llamar suya. Casi un año después de su llegada a Dolores Hidalgo, un coche levantando polvo en el camino de tierra anunció la llegada del mundo que había dejado atrás. Era Mateo. Salió del coche, pareciendo más viejo y más cansado de lo que ella recordaba. Miró la pequeña casa de adobe, las gallinas picoteando en el patio, a su madre, con las manos sucias de tierra y el rostro quemado por el sol, y la confusión en su rostro era evidente. «Mamá, ¿qué es esto? Te buscamos por todas partes. Pensamos que algo terrible había sucedido». Leocadia no se movió, solo lo observó acercarse. «Estoy bien, hijo mío». La conversación inicial fue tensa. Mateo estaba herido y enojado. «Tía Herminia nos dijo que tuviste un colapso, que estabas inventando historias, causando problemas, que te enviaron a casa para que pudiéramos cuidarte, y simplemente desapareciste. Estábamos tan preocupados». Leocadia lo invitó a sentarse en el porche y le ofreció un vaso de agua fresca. Por un momento, se quedaron en silencio, el abismo de un año de malentendidos entre ellos. Entonces, por primera vez en su vida, Leocadia le contó a su hijo su verdad. No la verdad editada y pulida de una esposa y madre, sino la verdad cruda y completa. Habló sobre su matrimonio con Antonio. No lo pintó como un monstruo, pero describió la lenta y constante erosión de su alma, las palabras que la disminuían, el control que la sofocaba. Vio la incredulidad y el dolor en los ojos de Mateo, quien siempre había visto a su padre como una figura fuerte y respetable. «No era un mal hombre, Mateo», dijo, con una honestidad dolorosa, «pero no sabía amar sin poseer. Y yo no sabía cómo ser amada sin desaparecer». Luego, habló sobre el convento, sobre Sor Elena, sobre Sor Inés, sobre el sistema de secretos y dinero, sobre la complicidad de Herminia y del padre Anselmo. Le contó sobre la carta, la investigación falsa y la expulsión. Mateo escuchó en silencio, su rostro pasando de la confusión a la duda, y finalmente a una comprensión horrorizada. Era un hombre bueno, y la injusticia de la historia lo golpeó profundamente. «¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Sobre papá? ¿Sobre nada?», preguntó con la voz entrecortada. «Porque no tenía voz», respondió Leocadia simplemente. «Tu padre me la quitó, y yo misma olvidé cómo usarla. Necesité venir aquí, a este silencio, para encontrarla de nuevo». Miró al horizonte, a las colinas lejanas. «No quiero que odies el recuerdo de tu padre, o a tu tía. Solo quiero que entiendas a la mujer que es tu madre, y por qué tuvo que hacer esto». Mateo se quedó en silencio por un largo rato, procesando décadas de una historia familiar que nunca había conocido. Finalmente, extendió la mano y tomó la mano callosa de su madre. «Lo siento, mamá», dijo, y las lágrimas en sus ojos eran genuinas. «Siento no haber visto, por no haber escuchado lo que no decías». En ese momento, en el porche de una casa de adobe en medio de la nada, Leocadia y su hijo se encontraron de verdad por primera vez. El muro entre ellos, construido por años de secretos y silencios, finalmente se derrumbó. Mateo comenzó a visitarla regularmente.
Traía provisiones de la ciudad, ayudaba con los trabajos más pesados en el rancho y, lo más importante, traía a su nieta, Valentina. La niña, ahora con 6 años, adoraba el rancho de su abuela. Corría detrás de las gallinas, ayudaba a recoger tomates y escuchaba las historias de Leocadia bajo el cielo estrellado. En la alegría de su nieta, Leocadia encontró una nueva forma de felicidad, simple y pura. En una de las visitas de Mateo, le trajo una carta. Llegó a nuestra casa. La dirección solo decía: para Leocadia Ramírez, madre de Mateo Ramírez, Irapuato. Alguien realmente quería que te llegara. Leocadia reconoció la caligrafía vacilante en el sobre. Era de Sor Inés. Con manos temblorosas, abrió la carta. Querida doña Leocadia, espero que esta carta la encuentre bien. Le escribo desde la Ciudad de México. Dejé el convento. Su valentía ese día, incluso cuando la expulsaron, encendió algo en mí. Me di cuenta de que no podía pasar el resto de mi vida en un lugar construido sobre el miedo y la mentira. No fue fácil. Mi familia se enfureció, pero me mantuve firme. Su fuerza me dio fuerza. Ahora trabajo en un orfanato. Es un trabajo difícil, pero honesto. Aquí, cuidamos de niños que no tienen a nadie. Les damos amor y un hogar. A veces, cuando los miro, pienso en los bebés que nacieron en el convento y desaparecieron, y rezo para que hayan encontrado un lugar seguro como este. La nueva llegada que le mencioné, la hija del político, tuvo su bebé, una niña, pero algo diferente sucedió. Inspirada por lo que usted hizo, se negó a entregar a la niña. Hubo una gran confrontación, pero no cedió. Con la ayuda de una tía, huyó del convento con su hija. No sé a dónde fueron, pero rezo para que estén seguras y juntas. Las cosas en el convento no han cambiado. La Madre Superiora y el Padre Anselmo siguen en el poder, pero algo se ha roto. El silencio ya no es tan pesado. Las monjas más jóvenes conversan en secreto. Usted plantó una semilla, doña Leocadia. Puede que tarde mucho tiempo, pero creo que un día florecerá. Gracias por mostrarme lo que es la verdadera fe. No es la obediencia ciega, sino el coraje de luchar por lo que es justo. Usted es la mujer más valiente que he conocido. Con todo mi amor y respeto, Inés, solo Inés. Ahora, Leocadia dobló la carta, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda y conmovedora. Su lucha no había sido en vano. No había derribado los muros del convento, pero había ayudado a un alma a escapar, y había salvado a otra, una joven madre, de perder a su hijo. La semilla que había plantado, la semilla de la verdad, había encontrado suelo fértil. En ese momento, supo que su vida, con todos sus dolores y desvíos, había tenido un propósito. La verdad no había florecido en la oficina del obispo, sino en el corazón de una joven novicia y de una nueva madre. Y eso era más que suficiente. Pasaron los años. Leocadia Ramírez, ahora con 78 años, se convirtió en una figura familiar y respetada en la pequeña comunidad de Dolores Hidalgo. La gente la llamaba la doña del rancho. Su cabello se había vuelto completamente blanco, y su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia. Su rancho floreció. El jardín era ahora un oasis verde en medio de la tierra seca. Sus gallinas se habían multiplicado. Vivía una vida simple, pero rica en significado. Encontró su fe no en los vitrales de una iglesia o en las páginas de un libro de oraciones, sino en el ciclo de la vida en su jardín, en la lealtad del sol que salía cada mañana, en la resiliencia de una semilla que brota de la tierra dura. Nunca más volvió a ver a su hermana, Herminia. Supo por Mateo que la Madre Superiora continuaba gobernando su convento con mano de hierro. Leocadia ya no sentía rabia por ella, solo una profunda compasión por la mujer que se había aprisionado en sus propios muros de poder y secreto. Su mayor alegría eran las visitas de Mateo, Sofía y Valentina. Valentina, ahora una adolescente, amaba pasar tiempo con su abuela, escuchando sus historias y aprendiendo sobre las plantas y los animales. Leocadia veía en su nieta una chispa de su propia terquedad y espíritu independiente, y eso la llenaba de esperanza. Una tarde, sentada en su porche, observando el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura, Leocadia reflexionaba sobre su viaje. Creía que iba al convento para esconderse del mundo, para borrarse, pero lo que encontró dentro de aquellos muros la reveló a sí misma. Le enseñó que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la paz interior que proviene de vivir en armonía con la propia verdad.
Tomó una pluma y un trozo de papel. Había comenzado un nuevo hábito: escribir cartas. No a obispos o autoridades, sino a mujeres. Mujeres que conocía en el pueblo. Mujeres sobre las que leía en los periódicos. Mujeres que, como ella, quizás habían olvidado el sonido de sus propias voces. Les contaba fragmentos de su historia, no para alardear, sino para compartir la lección que había aprendido tan tarde en la vida. Nunca es demasiado tarde para nacer de nuevo. La gente la llamaba la vieja que enfrentó a las monjas. Pero ella sabía que la verdadera batalla no había sido contra las monjas, ni contra el sacerdote, ni siquiera contra el fantasma de su marido. Había sido contra el miedo que la había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Y esa era una batalla que había ganado. El convento le había enseñado más sobre la libertad que cualquier otra experiencia. Le enseñó que Dios no quiere silencio, quiere verdad. Y su verdad, simple y fuerte como la tierra bajo sus pies, era que cada vida, sin importar cuán disminuida u olvidada, contenía la semilla de una extraordinaria floración. Y todo lo que se necesitaba era un único acto de valentía para permitir que esa semilla brotara. La historia de Leocadia nos recuerda que cada voz, sin importar cuán silenciada, tiene el poder de resonar e inspirar. Si su viaje te ha conmovido, ayuda a que el nuestro continúe. Suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta para que este mensaje de coraje llegue a más personas y comenta abajo qué despertó en ti la travesía de Leocadia. Cada interacción es una semilla que nos ayuda a contar una nueva historia. Gracias por escuchar.